Vale, pues buenas tardes a todos los visitantes, más que asistentes, a este webcast que ha preparado Sodicar con motivo de la situación creada por la pandemia del coronavirus, la enfermedad COVID-19, como sabéis, y la situación de confinamiento que hemos vivido en las últimas semanas. Ya casi mes y medio largo, creo recordar, desde el 14 de marzo. Eh, para, esta, para este webcast he reunido a los colaboradores con los que habitualmente trabajo. Presento a Carmen Aznar Ortiz, enfermera educadora en diabetes, y a Pedro Izquierdo García, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y triatleta. Me presento yo mismo también, soy Javier González, pediatra endocrinólogo y asesor médico de Sodicar. Bien, como sabéis, desde el 14 de marzo vivimos una situación especial que podríamos denominar de auténtica excepción. Prácticamente nadie ha conocido esto desde la guerra civil, incluso en algunos aspectos hay comercios, etcétera, que ni siquiera en aquel momento cerraron. Y vivimos una situación, repito, muy especial por culpa de una pandemia, es decir, una epidemia, pero que afecta a todo el mundo, prácticamente a países de todo el mundo, producidas por un virus muy especial de nueva aparición durante el mes de diciembre. Quiero decir que todas las cosas que vamos a comentar en esta reunión van a ser con datos extraídos de medicina basada en la evidencia. No vamos a hacer conjeturas y no vamos a extraer datos tampoco de blogs o de dimes y diretes que corren mucho por las redes. Y como segunda norma a la que me voy a referir, hablo por lo menos en mi caso concreto, me basaré en las normas de la Real Academia de la Lengua en cuanto al estudiantes, estudiantas, votantes, votantas, etcétera. No quiero que nadie se sienta ofendido, pero usaré esas normas como el plural nuestro de toda la vida. Bien, ¿qué es lo que ha pasado con esta pandemia? Explico brevemente que los términos que se utilizan son de coronavirus. El SARS-CoV-2 es el acrónimo en inglés de Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Este coronavirus 2 hace referencia a que hubo un primer coronavirus allá por el año 2003 y este entonces es el segundo. Ambos se caracterizan porque provocan esa dificultad respiratoria, ese síndrome de dificultad respiratoria aguda, y es por eso por lo que el nombre del virus es este. Cuando hablamos de COVID-19, es el acrónimo en inglés de Coronavirus Disease 2019. Esto quiere decir que esta expresión, cuando la utilizamos en español, debería ser siempre en femenino, pero bueno, muchas veces ya hacemos sinónimos el virus como el COVID-19, etcétera. Bueno, lo daremos como válido, aunque yo generalmente me referiré directamente a coronavirus, que me parece más lógico. Este coronavirus, ¿cómo es? ¿De dónde ha salido? ¿Qué es lo que pasa con él? Bueno, los coronavirus son una familia de virus RNA que normalmente infectan al reino animal y que existen en muchos animales pues, de manera habitual y que ocasionalmente, como pasó en 2003 con ese primer coronavirus y después con el MERS, etcétera, pueden infectar, pueden pasar al ser humano. Esto no es nada excepcional, pasa también con el virus de la gripe, ya pasó también con el virus de la gripe aviar, pero modificaciones del virus de la gripe que pasan a ser humanos por la convivencia entre animales y humanos en algunos ámbitos, pues sufren mutaciones y, como digo, pueden pasar al ser humano. Bien, este coronavirus es un virus que infecta habitualmente al murciélago y que se cree que a través del pangolín, aunque también he leído algún informe que dice que puede haber sido a través de perros callejeros, puede pasar al hombre, como parece que ha sido en este caso, a través de un mercado de animales vivos en Wuhan, en China.
Este virus se caracteriza porque tiene una gran capacidad infectiva, es lo que se denomina un índice de reinfección, que en este caso está entre 2 y 3. Significa que una persona que está infectada por este virus puede infectar hasta 2 o 3 personas, por lo que llevamos viendo ya con las estadísticas que se van haciendo. Pero es verdad que esta capacidad de infección a nivel intrafamiliar o incluso en eventos que han reunido mucha gente, asciende este índice hasta 10 o 35. Es decir, una sola persona es capaz en determinadas circunstancias de grupo infectar hasta 10 o 35 personas que estén a su lado. Esta es la gran capacidad infectiva. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, el índice de difusión de la gripe a partir de un solo individuo es de 1,3. Ese mismo índice de infección a otros, en el caso del sarampión, es de hasta 15. Por tanto, no es que sea un virus en sí mismo especialmente contagioso, pero sí lo es cuando se producen agrupamientos de tipo familiar o de tipo social muy estrecho. ¿Por qué puede ser esto? Pues probablemente el motivo es porque este virus, a diferencia del de la gripe, tiene capacidad de contagiar ya desde el periodo de incubación, cuando la mayor parte de las personas están asintomáticas. La transmisión de este virus se produce de persona a persona, es decir, es por vía aérea y se hace a través de gotas que se expulsan por las secreciones de otra persona que está infectada. Normalmente son gotas bastante grandes, de hasta, bueno, grandes comparadas con otras, de hasta 5 micras de diámetro y que pueden alcanzar hasta 2 metros de distancia. También es posible el contacto con objetos contaminados, una mesa donde ha estado previamente delante la persona infectada, o bien objetos que han estado en contacto directo con esa persona, y luego tocamos ese objeto o esa superficie, nos llevamos las manos a la boca, a la nariz, los ojos, es decir, a las vías respiratorias superiores, en ello incluyo los ojos también, y en ese momento pueden pasar a nuestra vía aérea, diseminándose después por la vía respiratoria inferior. Es verdad que permanece diverso tiempo según las superficies, desde 2 o 3 horas, en algunas hasta 24 o 48 horas en tarjetas de plástico, según he llegado a leer por ahí, pero hay que decir que esta capacidad de permanencia en las superficies no significa que el virus realmente tenga esa capacidad infectiva. Está, pero su carga viral o la capacidad de infectar, para que nos entendamos, realmente no es tan alta. Sí lo es en las secreciones de las personas. De ahí que en grandes aglomeraciones de gente, como pasó en diversas manifestaciones o como pasó en algún entierro, creo, cerca de La Rioja, en el País Vasco, etcétera, en ese caso las secreciones pueden hacer que se difunda masivamente entre muchas personas. Vale, doy paso a ver, aquí. Doy paso a alguno de vosotros, una vez hecha ya esta introducción sobre lo que es el coronavirus, la enfermedad en sí y su capacidad para infectar. Y quiero decir que esta extensión tan grande y tan rápida ha sido la que ha producido que para cuando China empezó a dar las primeras señales de aviso, que fue el 31 de diciembre, y a lo largo de las primeras semanas de enero, casi en paralelo vimos que ya se había distribuido por países cercanos como Corea, Tailandia, etc. Es decir, que esa capacidad de difusión ha sido muy rápida. Y también, por lo que sabemos, la entrada en España no se produjo a partir de un único foco, sino que por lo menos hubo de 10 a 15 focos distintos de entrada. No es raro pensar que con la movilidad viajera que hay hoy en día, pues lógicamente viajes en avión de provenientes de China, tanto chinos como turistas o profesionales que estuvieran haciendo sus negocios por allá, pues lo introdujeran en España por distintas vías. Muy bien, pues relacionado con el coronavirus, le paso a Carmen una primera pregunta de pacientes o de socios que nos han comentado. Carmen, ¿cómo podemos estar seguros de que las mascarillas que compramos en la farmacia, que son seguras y que nos proporcionan una protección adecuada contra el coronavirus? Buenas tardes, lo primero, Javier y Pedro.
Bueno, pues debemos fiarnos de estas mascarillas que venden en la farmacia, sobre todo porque son mascarillas homologadas. Dentro de las mascarillas hay diferentes tipos y en función un poco del sector de la población que seamos, pues es adecuado llevar un tipo de mascarilla u otra, porque tenemos mascarillas que se diferencian unas de otras por su filtración o por su composición en el tejido de la mascarilla. Entonces, unas sí que van a evitar que ese virus entre o atraviese la mascarilla. Sin embargo, el otro tipo de mascarilla lo que va a hacer va a ser evitar tanto que el virus salga de nosotros como que el virus entre. Entonces, en función, conociendo los tipos de mascarillas, sí que podemos acercarnos a la farmacia, sobre todo más recomendable por las autoridades comprar la mascarilla en una farmacia de forma física que no a través del comercio online, porque sí que se está comentando últimamente que hay más posibilidad de estafa a través del comercio online que no en una farmacia de forma presencial. Entonces, pues sí que debemos fiarnos de este tipo de mascarillas. De acuerdo. Pero también relacionado con las mascarillas, nos pregunta la gente, ¿deporte con mascarilla o sin mascarilla? Pues yo creo que en natación no hay duda, sin mascarilla. Hola, Sí, buenas sí, tardes a todos. A ver, en principio, bueno, habría que tener en cuenta que el gobierno nos la ha impuesto como obligatoria para hacer deporte. Bajo mi punto de vista, lo que sí teníamos que tener en cuenta es a la distancia que vamos a tener otras personas. En este caso, bueno, ya sabemos todos que para realizar un paseo simplemente tendríamos que tener una distancia de seguridad entre personas de 2 metros, pero para hacer ejercicio un poco más intenso, como puede ser correr, como ir en bici, ya nos iríamos a 10 metros. Entonces, bueno, pues pensando en estas dos cosas, creo que lo más lógico sería salir de casa, si vamos a hacer deporte en un sitio donde no haya aglomeración de gente, donde no haya una acumulación de personas, podemos hacerlo sin ningún tipo de problema. Ahora, si vemos que va a haber más personas, pues bueno, pues a lo mejor sería conveniente ir paseando a un sitio un poco más alejado, donde no esté esa aglomeración y poder empezar a hacer el deporte un poco más intenso. de acuerdo. Carmen, ¿los geles de lavado de manos, estos geles hidroalcohólicos, son eficaces? Nos pregunta alguien. Sí que lo son, de hecho están muy recomendados tanto los geles hidroalcohólicos como el lavado de manos tradicional con jabón. Un detalle a tener en cuenta en estos geles hidroalcohólicos es el porcentaje de alcohol que lleva en su composición. Lo que es recomendable para una adecuada desinfección es entre un 60 y un 95% de alcohol en la composición de este tipo de gel. Puede ser una alternativa en lugar del lavado de manos, pero siempre va a ser más recomendable un lavado extenso de manos porque, bueno, una de las propiedades que tiene el jabón es que elimina la doble capa lipídica que envuelve a este tipo de virus, al coronavirus. Muy bien. Supongo que dirigida a mí como pediatra, me preguntan algunos socios qué opinamos de sacar a nuestros niños de riesgo a la calle. La pregunta está así hecha, y más ahora con lo que se está oyendo de shock pediátrico o de enfermedad inflamatoria grave en los niños. Bueno, respecto a los niños de riesgo, nuestros niños, luego lo voy a comentar más extensamente hablando de inmunidad, nuestros niños no son de más riesgo que los demás. Se pueden contagiar o no dependiendo de la exposición a gente que esté infectada. Por tanto, se debe salir con los niños a la calle con las medidas de protección adecuadas, que son, y respando ya de paso a otra pregunta que me decía si los niños deben ir con mascarilla y guantes, la principal protección que deben tener los niños es, primera, mantener la distancia de seguridad con extraños, es decir, con los que no sean miembros de su propia familia, un mínimo de 2 metros, que muchas veces con los niños es difícil, pero bueno. Y dos, como siguiente norma de seguridad, la clásica de las mamás a los niños de siempre. Nene, eso no se toca. Así que no se toca nada
que no sea el propio juguete que lleve el niño que haya salido de casa, y no se toca nada de fuera, ni las lunas de los escaparates, ni las barandillas, ni nada, no se toca nada. Estas son las normas de seguridad de los niños. Llevar mascarilla, sí, estaría bien, pero hay que recordar, como ha dicho Carmen antes, que las mascarillas, más bien, la mayoría, protegen a los demás de nuestras secreciones, no tanto protegerían al niño de las secreciones de los demás. Por tanto, la distancia de seguridad se mantiene como mucho más importante. Y segundo, respecto a las mascarillas. Es raro que un niño que lleve una mascarilla, primero, que la lleve bien acoplada, tendría que ser de su tamaño, y segundo, que no le moleste en la cara y esté tocándose continuamente, con lo cual, al final, el beneficio de la mascarilla queda anulado por las molestias que le produce y el mayor contacto continuo con la cara. Mi consejo es que no especialmente mascarillas y desde luego no guantes, porque los guantes, en el momento que un niño, en la confianza de que va protegido, empiece a tocar cosas por ahí, al final son sus guantes los que están contaminados. Si con ellos se toca la cara, etcétera, corre el riesgo de contaminarse y de infectarse él mismo. Pedro, el ejercicio físico, nos pregunta otras personas, ¿influye en el sistema inmune y en el sueño? Bueno, pues a día de hoy está más que demostrado que sí, que el ejercicio físico moderado favorece, ¿no?, a un incremento de anticuerpos y, bueno, pues es totalmente beneficioso. El ejercicio físico moderado, si nos vamos a una intensidad un poco más elevada, pues nos va a pasar justo lo contrario. O sea, al final va a ser contraproducente y, bueno, pues va a hacer que nos bajen las defensas. Más que demostrado que favorece, ¿no?, a la calidad del sueño. El ejercicio físico planificado y bueno, pues hecho día a día hace que segregue diversas hormonas y que favorezcan esa relajación corporal y mental. De acuerdo, o sea que ejercicio físico, claramente positivo, tanto para la inmunidad como para el sueño, hecho sin agotamiento. Entiendo, muy bien. Efectivamente. Carmen, relacionado también un poco con esto, la gente está muy interesada con el sistema inmune y ahora, después de ti, hablaré un poco de la inmunidad en las personas con diabetes y en referencia al coronavirus. Carmen, ¿qué vitaminas protegen al sistema inmune? Pues independientemente de las vitaminas, también creo que es interesante hablar de los minerales y, bueno, de ciertas plantas presentes o usadas, mejor dicho, en la medicina tradicional, que ahora pues están muy de moda y cada vez se comercializan más. Entonces, dentro del grupo de vitaminas, pues está la vitamina B6, la vitamina B12, vitamina C, presente, como todos sabemos, en los cítricos, de ahí la recomendación del zumo naranja natural, la vitamina D. Luego, por parte de los minerales, pues tenemos el magnesio, el hierro, el zinc, el selenio y, bueno, el cobre. Y por último, en la medicina tradicional, pues plantas cada vez más conocidas para potenciar o reforzar el sistema inmune, como pueden ser la equinacia, el ajo, el propóleo. Bueno, ahora mismo el jengibre, los hongos, en fin, son cada vez más conocidas y todas ellas nos ayudan a reforzar nuestro sistema inmune. Relacionado también con esto, Sí. ¿deberíamos llevar alguna alimentación especial para reforzar el sistema inmunológico? En el sistema, no, o sea, la respuesta es no. Tenemos la suerte que con la dieta mediterránea que todos debemos consumir, gran parte de los alimentos que se encuentran en esa dieta están compuestos por este tipo de vitaminas y minerales que ya nos ayudan a reforzar el sistema inmune. Si no se tiene una carencia de estas vitaminas y minerales, tampoco conseguimos nada, por decirlo de alguna forma, tomando en exceso todo este tipo de componentes, porque al final nuestro sistema inmune
comiendo este tipo de productos, digamos que funciona correctamente y con normalidad. Si hubiera que destacar algún alimento que sí que nos puede ayudar a potenciarlo, digamos, pues pueden ser los cítricos, los arándanos, los productos fermentados como el kéfir. Dentro de las verduras tenemos, ahora que estamos en temporada, el brócoli, la coliflor, la col. En fin, son productos que nos pueden ayudar. De acuerdo. Nos pregunta algunas personas, y ya con esto creo que voy a hablar un poco por fin de la inmunidad, que es un poco el miedo que mucha gente tiene. Si los niños y adultos con diabetes tipo 1 tienen que tomar alguna precaución adicional para salir a la calle respecto de sus similares. Supongo que esto, como digo, esta pregunta va muy relacionada con el miedo a la inmunidad, a que las personas con diabetes tipo 1 o tipo 2 también tienen un déficit inmunitario. Me voy a extender sobre esto un poco más. Bueno, la inmunidad del ser humano es compleja, yo no voy a tratar de explicar aquí. La inmunidad tanto innata como luego una respuesta más adquirida de tipo que puede ser mixta, de tipo humoral, perdón, o de tipo celular, es verdad que se ve muy afectada en las personas con diabetes. Y lo hace, lo podemos ver en las cifras de morbilidad, es decir, de personas afectadas que han tenido que ingresar en el hospital y también en la UBI teniendo diabetes, viene a ser algo así como el 20% de todos los ingresos de COVID-19, de la enfermedad, lo han sido con diabetes. Pero esta cifra puede ser engañosa, en el sentido de que muchas personas que tienen diabetes, que han sido ingresadas, es que también tienen alteraciones cardiovasculares. A lo mejor son hipertensas, tienen ya daño vascular de muchos años de evolución, así que ya no es solo por la diabetes. Pero respondiendo de nuevo al tema de la inmunidad, es verdad que las personas con diabetes tienen una inmunidad alterada, pero debo hacer una salvedad muy importante, y es siempre y cuando tengan hiperglucemia. Es decir, no es la diabetes en sí la que puede hacer que las personas que la tengan una inmunidad alterada, disminuida, etcétera, y que eso favorezca las infecciones por hongos, por bacterias y evidentemente también por virus. No es la diabetes en sí, es el mal control de la diabetes. Es decir, la hiperglucemia, incluso en niveles relativamente modestos, sí favorece el que las defensas se vean alteradas. De forma que lo que cabe concluir de esto es que hay un motivo más, aparte de todas las complicaciones micro y macrovasculares que ya conocemos y de las que siempre hablamos, nefropatía, retinopatía, etcétera, hay un motivo más para que la gente que tiene diabetes, tanto si es tipo 2 como tipo 1, se cuide y que trate de alcanzar glucemias lo más cercanas posibles al rango normal. Volviendo entonces a la pregunta inicial, los niños y adultos con diabetes tipo 1, en este caso, pero también los tipo 2, no tienen que tomar ninguna precaución adicional para salir a la calle, etcétera, respecto de los demás. La distancia de seguridad, no tocar las cosas, no llevarse las manos a la cara si han tocado algo posiblemente contaminado, nada más llegar a casa, lavarse bien y profundamente las manos, etcétera. Claro, el problema es, ¿debe tener miedo una persona con diabetes que está mal controlada? Sí. En este caso, sí. Si una persona tiene unas hiperglucemias muy fuera de rango, es verdad que está expuesto a no a contraer el virus, que el virus esto depende de contraerlo de que estés en un medio expuesto o no, como he dicho, en una reunión, que haya gente, etcétera. No tanto a contraerlo, sino que una vez que penetra en el organismo de la persona con diabetes, a que la evolución de la enfermedad sea peor. Eso claramente sí es así. Paso a hacerte alguna pregunta a ti, Pedro, de las que tenemos por aquí acumuladas. Después de tantos días de inactividad o poca actividad, nos preguntan cómo nos manejamos con la insulina para prevenir las hipoglucemias y empezamos a salir a la calle a hacer ejercicio. Bueno, realmente lo más importante sería empezar poco a poco, ¿no? No tomárnoslo todo con mucha ansiedad, ¿no? E intentar, ya que nos han dado vía libre ahora para salir un poco, pues no empezar de golpe.
a ir poco a poco. Y con el tema de la insulina, pues a lo mejor, no sé, si tú lógicamente tendrías algo más claro que decir. Bueno, pues como lo que tú sabes perfectamente y cómo actuamos en condiciones. Condiciones de poca movilidad, condiciones de confinamiento, hay que incrementar la insulina, normalmente más la basal, pero muchas veces también la insulina rápida. Cuando volvemos a la situación inversa y empezamos a movernos, lógicamente la tendencia será a volver a las dosis previas, si es que previamente nos movíamos. Tanto el aumento de la insulina, de las dosis de insulina, deben ser progresivos cuando estamos en confinamiento e inmovilidad, y a la inversa, cuando volvemos a salir a la calle y empezamos a hacer ejercicio, pues la disminución de las dosis deben ser progresivas, aunque muchas veces el músculo empieza a pedir glucosa bastante más rápidamente, pero en todo caso nunca de golpe, sino progresivamente. Bueno, pues amplío también entonces la pregunta dirigida a ti, Pedro, una pregunta casi más de tipo personal. ¿Qué ejercicio se puede hacer en casa? Y nos preguntan, ¿qué has hecho tú en esta cuarentena? Bueno, en casa realmente se pueden hacer infinidad de ejercicios, ¿no? Todo también depende un poco limitado del material que podamos tener. Bajo mi punto de vista, una persona con diabetes, pues lo que más le interesa es intentar controlar lo máximo posible los niveles, ¿no?, de glucosa. Entonces, pues bueno, pues lo que más nos convendría sería hacer ejercicio cardiopulmonar. ¿Qué podríamos hacer? Pues si tenemos una bici estática o una bici spinning, un rodillo, eso sería, bueno, fantástico. Si no tuviésemos eso, pues a lo mejor ejercicios como saltar a la comba, algún circuito que nos podamos inventar o que podamos ver, que hay muchísimos, haciendo multisaltos, haciendo burpees, haciendo, no sé, jumping jacks, algo que nos suba un poco las pulsaciones y nos ayude, pues, a controlar un poco más la diabetes. En mi caso, bueno, pues tengo un rodillo y la mayoría, bueno, he hecho 4 o 5 días a la semana rodillo y lo he ido alternando, pues bueno, pues con ejercicios como TRX, algo de musculación, pero básicamente, sobre todo, la sesión que nos faltaba era la de rodillo. Muy bien. Carmen, unos padres preguntan, ¿cómo manejar la tendencia a la hiperglucemia 2 a 4 horas, por ejemplo, después de haber desayunado con algún producto de bollería, mientras que obtienen buena glucemia a los 90 o 120 minutos? Es decir, buen control más o menos inmediato, pero luego posterior hiperglucemia. ¿Cómo hacen? Sí, pues esto principalmente se debe a que en la diabetes no solo interfieren los hidratos de carbono, sino que las grasas y proteínas no hay que olvidarse de ellas. Entonces, esta hiperglucemia o esta tendencia a la hiperglucemia pasadas de 2 a 4 horas es debido a que las grasas y las proteínas, al fin y al cabo, también se convierten en glucosa y provocan un aumento de la glucemia. Para combatir esto o para ajustarnos a esto, existe el concepto unidad grasa-proteína, el cual, a través de unos cálculos, podemos añadir a nuestra dosis inicial de insulina una pequeña dosis, dividida en 2 veces, en función de la terapia que uno lleve de inyección, y bueno, así poder entre las 2 y las 4 horas tener nuestros niveles de glucemia dentro de la normalidad, al igual que a la 1 hora o 2 horas. Estupendo. Una pregunta que se sale un poco del contexto, aunque está en relación con el coronavirus, pero me preguntan concretamente o me dicen, ¿es verdad que la Agencia Española del Medicamento ha autorizado para probar en humanos contra el coronavirus Aplidin de Laboratorios Farmamar? Pues lo tuve que buscar, porque ahora mismo hay una cantidad tan abrumadora de información sobre el coronavirus. Tuve que buscar, efectivamente, parece que este laboratorio tiene un laboratorio gallego, tiene un compuesto que es la plitidepsina, de nombre comercial Aplidin, y que parece que actúa bloqueando una proteína de manera que impide que el virus, en concreto este coronavirus, pueda replicarse e infectar otras células. Ha obtenido este laboratorio gallego, como digo, efectivamente permiso de la Agencia Española del Medicamento
para empezar a hacer pruebas. Además, por un procedimiento acelerado, claro, porque estamos en una situación muy especial, por un procedimiento acelerado probablemente empiecen a hacer pruebas en humanos en muy poco tiempo y puedan tener también resultados al menos preliminares en poco tiempo. Así que la respuesta es sí, que es verdad que se ha concedido esa autorización. Otra pregunta relacionada con control, y está interesante por cuanto es relativamente reciente la nueva salida de nuevos modelos de monitores continuos de glucosa. La pregunta que hacen es si es necesario hacerse siempre control capilar antes de inyectar insulina o es suficiente con la lectura del sensor. Bueno, como sabéis, lo que miden los monitores continuos de glucosa no es glucosa, no es glucemia plasmática, no es glucosa plasmática, sino que es glucosa en el tejido, glucosa intersticial. Y no es exactamente lo mismo. Hay un desfase que, dependiendo del momento, de si es tras unas comidas o no, o del ejercicio, etcétera, ese desfase puede ser tan corto como unos 10 minutos o tan largo como 20 o 30 minutos. Bien, esto era así con los primeros sensores, tanto de cualquiera de las marcas. Y esa diferencia se notaba mucho en las mediciones, cuando hacíamos las comparaciones. Por eso los primeros sensores pues requerían una calibración con glucemia capilar al menos 2 veces al día para, de nuevo, volver a ajustar a la, digamos, igualar un poco las glucemias a uno u otro lado de la pared de los capilares. ¿Qué es lo que ha pasado? Que los bioingenieros han ido proporcionando cada vez mejores fórmulas matemáticas, algoritmos decimos, para que, conociendo esas diferencias de tiempo y en función de esas tendencias que el propio sensor va percibiendo minuto a minuto, corregir esas diferencias entre la glucosa intersticial y la glucosa capilar. De hecho, a partir de 2016, de diciembre del 16, la compañía Dexcom, gracias a esos algoritmos mejorados, obtuvo permiso de la Agencia Americana del Medicamento, la FDA, para que las glucosas obtenidas por el monitor continuo de glucosa de su empresa, Dexcom, pudieran sustituir por primera vez a las glucemias capilares, incluso a la hora de tomar decisiones sobre las dosis de insulina. Los demás monitores, sistemas de monitorización, le han ido prácticamente a la zaga y recientemente la nueva versión del Freestyle, que es quizá el monitor más extendido por su asequibilidad económica, pues ha sacado un nuevo modelo que es el Freestyle 2, el Libre 2, y que parece que ha conseguido unas marcas, unos rangos de exactitud respecto a la capilar por debajo ya del 10%. En concreto, ellos hablan de un 9,4 o algo así por ciento. Al hilo de esto, alguien me pregunta en concreto si había probado yo, de nuevo otra pregunta un poco personal, si yo había probado ya el Freestyle 2. Pues debo decir que no, porque los sensores que había encargado, que me tenían que haber llegado en marzo, pues me pillaron estando en Madrid por circunstancias particulares, si conocéis, y el transportista pues me los devolvió. Así que estoy pendiente de volver a hacer una petición. Sí que he leído en algunos blogs que en algunos casos sí que están funcionando muy bien y que esa exactitud de que hablaba se está produciendo, pero también en otros blogs he leído que, bueno, que tampoco encuentran gran diferencia respecto al Libre 1. Mi experiencia personal todavía no la puedo dar. Estoy deseando que me lleguen de nuevo los sensores para probarla y responder en primera persona, que es como a mí me gusta responder estas cosas. Pedro, ahora que empezamos ya a poder salir a la calle, ¿cómo debemos hacer ejercicio para no lesionarnos? Bueno, pues lo primero que tenemos que aplicar es el principio de progresión, ¿no? Tener un poco de paciencia y todos tenemos muchísimas ganas de hacer deporte al aire libre, pero es importante empezar poquito a poco. Tenemos que plantearnos dónde estamos, qué hemos hecho durante este confinamiento y qué es lo que queremos hacer. Bueno, no es lo mismo pues si hemos tenido una cinta en casa, por ejemplo, de correr, hemos tenido una bici y hemos podido hacer algo que hayamos estado parados. Si, por ejemplo, yo no tengo cinta, no he tenido un rodillo, no he tenido nada donde hacer bici y yo corría 10 kilómetros normalmente, yo no saldría, lógicamente, a hacer 10 kilómetros de golpe. Hay que empezar poquito a poco
empezaría quizás haciendo 3 kilómetros, 4 kilómetros y poco a poco, según me vaya viendo, pues iría subiendo un poco ese volumen y esa intensidad. Vale, muy bien. Parece que eso, con bastante sentido común. Carmen, otra pregunta parecida a la que te había hecho antes respecto al desayuno. Unos padres preguntan si cuando la cena es algo más pesada, por ejemplo, con pizza, ¿qué ajustes de insulina se aconsejan? ¿Cuál es la mejor manera de manejar ese tipo de producto? Y sobre todo si es en la cena, ¿qué les podrías decir? Pues en este caso ocurre algo muy similar con el caso anterior, porque seguimos hablando de un alimento que contiene, independientemente de una gran cantidad de hidratos de carbono, contiene bastante grasa y bastante proteína. Entonces, tendríamos que, al igual que antes, utilizar el concepto o el mecanismo de la unidad grasa-proteína y realizar el cálculo para saber efectivamente y a partir de la dosis de insulina rápida principal, la dosis que tendríamos que añadir, porque en estos casos lo que se recomienda es dividir la dosis de insulina en 2 veces. Si tenemos una terapia con múltiples dosis de insulina, inyectaríamos la insulina 2 veces con un tiempo transcurrido entre ambas. Y si tuviéramos una bomba de insulina, pues podríamos utilizar lo que se conoce como un bolo cuadrado, que viene siendo lo mismo que lo anterior. También se podría hacer un aumento de la insulina basal para que independientemente de aumentar la dosis de insulina rápida, también tuviéramos esa insulina basal para que nos cubriera durante un periodo más largo. Vale, o sea que básicamente entonces, lo digo porque en este periodo de confinamiento es verdad que ha sido inevitable que muchos niños y adultos también nos hayamos pegado alguna zampada de pizza y tal, desdoblamiento y quizá aumento, no, claramente aumento de la dosis de insulina rápida porque tenemos que contemplar las unidades de grasa proteína y en el caso de la noche, pues probablemente aumento también de la insulina lenta para los que llevamos una dosis doble o sea, quiero decir, pauta MDI de múltiples dosis de insulina, incremento entonces en la dosis de basal nocturna para que pueda cubrirse esa elevación tardía que no voy a poder cubrir, claro, si no es con una inyección de insulina rápida a las 3 o 4 de la madrugada. No es cuestión de despertarse solo para eso. Muy bien. Se me ha quedado por aquí descolgada una pregunta que no quiero dejar pasar, que era aquí, por aquí. ¿Cree que el coronavirus no se transmite a través de picotazos de mosquito? Me pregunta alguien, ¿es así? Yo, pues nada, afirmativo. Ya he comentado en la diapositiva antes que no hay evidencia de que se transmita por picaduras de mosquito. Aprovecho para decir, el virus no atraviesa la piel. Por tanto, el que lo tengamos en la piel no significa que nos vayamos a infectar, a no ser que toquemos esa zona de piel con el virus y que luego nos la llevemos, vuelvo a insistir, a la cara, en concreto a la boca, a la nariz o a los ojos. Pero sí que es verdad, porque me viene a la cabeza con lo de la picadura de mosquito, que si la piel no está intacta, la barrera cutánea está alterada, por ejemplo, alguna herida, ahí sí que podría teóricamente el virus pasar a la sangre y diseminarse. No obstante, no hay, por lo que yo conozco, no hay referencias bibliográficas a infecciones a través de la piel. O sea que claramente el virus, como otros coronavirus que ya conocemos de antes, parece claramente que ataca básicamente y su forma de diseminación la vía respiratoria. Carmen, sobre alimentación, una pregunta de unos padres. Es una pregunta compleja sobre, creo que la tienes por ahí en el guión que previamente nos hemos intercambiado, sobre alimentos que se juntan, unos alimentos que llevan carbohidratos rápidos juntos con otros, pan, arroz, etcétera. ¿Qué puedes decirnos sobre cómo se puede manejar eso? Sí, pues en concreto estos padres plantean que, bueno, cuando dentro de una comida, en este caso han puesto de ejemplo macarrones con tomate y queso y arroz o arroz, cuando quitan el pan de esa comida,
no sube tanto la glucemia posteriormente. Y sí que han observado que si en un tipo de comida, si en este tipo de comida añaden el pan, esa glucemia se mantiene. No es que el pan mantenga la glucemia, sino que, como todos sabemos, a mayor cantidad de hidratos de carbono, más necesidad de insulina. Entonces, yo aquí, más que el efecto que puede tener el pan, creo que habría que tener en cuenta otros factores, como son la cantidad de hidratos de carbono, sin contar el pan, el grado de cocción de esa paella o de ese arroz y de esa pasta, y bueno, también, lógicamente, lo que hemos comentado ya antes, la unidad grasa-proteína. Pero yo lo veo, bueno, en mi opinión, no es, digamos, el culpable al 100% el pan, sino que la combinación de todo. Quizá habría que hacer un reajuste de la insulina y tener en cuenta otros factores, no solo el pan. Sí, es decir, la idea es que cuando se combinan tantos carbohidratos rápidos, parece que las necesidades de insulina rápida son de tal calibre que luego queda una, digamos, cola de acción de la insulina que probablemente luego dé problemas, mmm, aunque se hayan podido tener buenas consecuencias para controlar el pico inicial. Así que efectivamente hay que controlar bien esos factores. Tengo una pregunta aquí, que en los últimos cursos ya, en los últimos años, en los cursos de educación diabetológica que doy todos los años a comienzos de enero, febrero, etcétera, se va repitiendo insistentemente. Claro, sé que está de moda y al final, bueno, pues vamos a tener que hablar de la dieta cetogénica porque ahora, como digo, está de moda y hay muchos pacientes que quieren saber si la podrían seguir o no. Voy a comentar algo sobre ella. Bueno, la dieta cetogénica, conocida como keto diet, perdón, por el acrónimo de su denominación en inglés, ketogenic diet, pues no es una dieta nueva, no es ninguna novedad, sino que la llevamos conociendo desde 1920, hace casi un siglo. En concreto, los pediatras estamos bastante familiarizados con este tipo de dieta, porque hay algunas formas de epilepsia refractaria a otros tratamientos en las que la utilizamos y consigue controlar bastante bien las crisis. Eso se hace porque a través de los cuerpos cetónicos, perdón, parece que se pueden obtener beneficios en algunos neurotransmisores, etc. Son eventos muy complejos que no voy a explicar aquí, pero es verdad que como digo, se utiliza desde hace tiempo. Pero incluso sabemos que en el Neolítico, antes de la llegada del Neolítico, cuando ya el hombre se volvió agricultor y ganadero, antes de eso, la dieta era prácticamente cetogénica y el hombre, el ser humano, estaba perfectamente adaptado a ella y podía realizar prácticamente todas sus actividades y subsistir como ha subsistido en nuestra especie hasta nuestros días. Hay que decir que, en este sentido, el ser humano cazador de antaño no era buen corredor, pero era muy buen andador. Así conseguía agotar a sus piezas. Incluso las piezas que corrían mucho, al final las terminaban acorralando entre los hombres de la tribu. Digo esto porque la dieta cetogénica permite hacer todo o, mejor, casi todo. Las actividades tipo explosivo, como carreras, levantamientos de peso, etcétera, son muy difíciles porque se necesita otro tipo de energía proporcionada de una forma rápida que con la dieta cetogénica no se obtiene. Pero, bueno, el ser humano de aquella época, de la edad de piedra, antes del Neolítico, se manejaba bien. ¿Cómo podemos vivir con dieta cetogénica? Pues cuando estamos acostumbrados a una dieta basada más en hidratos de carbono desde hace unos casi 12.000 o 13.000 años, desde que el hombre se volvió ganadero y agricultor, mediante un proceso de cetoadaptación, que consiste, una vez más, como comentaba Pedro en sus intervenciones, pues que sea algo progresivo y no instaurado bruscamente. ¿En qué consiste exactamente esto de la dieta cetogénica? Bueno, pues consiste en
cambiar el aporte energético que normalmente hacemos a partir de la glucosa, es decir, los carbohidratos ya sabemos que en su hidrólisis final, en su metabolismo final, originan glucosa, pues en cambiar ese aporte energético de la glucosa a los cuerpos cetónicos, que son el producto final de la combustión de las grasas, en lugar de glucosa. Por tanto, sería sustituir una fuente energética por otra. Esto significa una serie de, este proceso de adaptación, una serie de cambios metabólicos que afectan al pH de la sangre, a los lípidos del plasma, a la tensión arterial, a los depósitos de glucógeno en el organismo, a la glucosa plasmática también, a los niveles de iones, sodio, potasio, calcio, magnesio, hierro, y también a la excreción de algunos iones por la orina, como son el sodio, el potasio y el calcio. De manera que todo ese proceso no se puede ni se debe hacer bruscamente, sino que es algo complejo que se debe hacer poco a poco. Los pediatras sabemos que cuando instauramos una dieta cetogénica a un niño que tiene una epilepsia grave, una epilepsia refractaria, hay unidades enteras en hospitales dedicadas a la instauración solo de la dieta cetogénica. O sea que no es fácil de hacer y que hay que hacerla con precaución y con cuidado. Hay que decir de entrada que la dieta cetogénica clásica es deficitaria en vitaminas del grupo B y en vitamina D también, y también así en algunos minerales como calcio, fósforo y hierro. Claro, conociendo esto, se puede personalizar la dieta y modificar la dieta cetogénica de manera que se proporcione suplementos de este tipo de vitaminas y minerales para que al final se pueda llevar la dieta sin más problemas. ¿Efectos secundarios frecuentes? Pues sí que los hay, y es por eso por lo que existen esas unidades de manejo de dieta cetogénica, en concreto en los niños, pero también en los adultos. Y los casos que yo he leído de dieta cetogénica, desde luego, deben sufrir un proceso de adaptación progresiva. Estos efectos secundarios son básicamente acidosis metabólica, incremento del colesterol y a veces de otros lípidos en la sangre, como triglicéridos, la tendencia a la hipotensión, tendencia a las hipoglucemias también, porque deplecionamos los depósitos de glucógeno. Hay pérdida renal de sodio, de potasio, de calcio, y esto a su vez origina otros problemas. La pérdida renal de sodio suele acompañarse también de pérdida renal de potasio, forzadamente por el riñón. Son mecanismos así que van juntos, y también de una excreción forzada de calcio. Esa excreción forzada de calcio tiene la propensión a dar litiasis renal, es decir, cálculos renales. Por otra parte, la pérdida de calcio también origina una pérdida de masa ósea, o sea que todo eso hay que vigilarlo también. Lógicamente, la pérdida de calcio y de masa ósea puede producir alteraciones en el desarrollo y en el crecimiento en una etapa de la vida en que eso se necesita mucho, como son los niños. Por tanto, estos efectos secundarios existen, son frecuentes y hay que controlarlos para que la dieta cetogénica clásica no haga daño. Hay más tipos de dieta cetogénica que no solo la clásica, sino también, y que son probablemente más fáciles de llevar, como son la dieta de Atkins modificada, que también utilizamos en algunos niños con epilepsia refractaria, la dieta rica en triglicéridos de cadena media, MCT, y la dieta de alimentos con bajo índice glucémico, que probablemente para las personas con diabetes sea la más fácil, entre comillas, la más fácil de seguir y la que podríamos adaptar mejor. ¿Qué presupone la dieta cetogénica para personas con diabetes? Bueno, pues presupone, por definición, que van a seguir una dieta en la que los niveles de cuerpos cetónicos ya van a ponerse entre 2 y 5 milimoles por litro. Esto, quiero recordar que ya, por ejemplo, a un niño cuando se le mide la cetonemia, los cuerpos cetónicos en sangre, y ya alcanzan los 3 milimoles por litro, ya se les dice que vayan al hospital por si hay algún problema de urgencia. Por tanto, mantener una dieta cetogénica implica un riesgo mayor aún de cetoacidosis de los que ya normalmente tienen las personas con diabetes, sobre todo las personas con diabetes tipo 1. Pero en paralelo, al contrario que las situaciones de cetoacidosis, digamos, normal para entendernos, que se ven en la diabetes, que suelen acompañarse de glucemias muy altas, en este caso existe un mayor riesgo de hipoglucemia porque precisamente en la dieta no se están aportando carbohidratos. Por tanto, estas personas, las personas con diabetes, pueden seguir una dieta cetogénica, pero siempre que sigan un control nutricional
bastante más exhaustivo de lo que ya de por sí supone la dieta en carbohidratos propia del control en las personas con diabetes tipo 1. Por tanto, se requeriría la atención de un equipo multidisciplinar de atención en diabetes. Médico, educador en diabetes, si van a hacer ejercicio, como lo piden muchos de los corredores, de los que ejercitan resistencia, corredores a largo plazo, etcétera, pues necesitarían también la asesoría de un monitor deportivo, etcétera. Paso a daros las últimas preguntas, a haceros las últimas preguntas que tengo aquí apuntadas. Pedro, unos padres plantean lo siguiente, una pregunta también compleja respecto al ejercicio, creo que la tienes por ahí, y la sensibilidad a la insulina. ¿Incrementa el ejercicio la sensibilidad a la insulina? ¿Qué tienes que decir sobre eso? Bueno, unos padres comentaban que habían notado que cuando su hijo hacía deporte tenían que ponerle menos unidades de insulina, incluso en el almuerzo y en la merienda habían visto que no necesitaban nada de insulina, tomando 2 o 3 raciones, que para un niño de esa edad era bastante, no tenían que pincharle. El ejercicio está más que demostrado que aumenta la sensibilidad y bueno, pues no solamente la duración, que también el efecto. Entonces, es muy importante cuando estamos ahora, después de un periodo de inactividad, empezar muy poco a poco, como hemos dicho antes, y bueno, pues eso, empezar muy poco a poco, porque está claro que sí, que aumenta la sensibilidad. De acuerdo. Es decir, que cuando se hace un plan de ejercicio más o menos regular, lógicamente los requerimientos de insulina disminuyen porque la sensibilidad aumenta y a la inversa, cuando volvemos al reposo, pues hay menor sensibilidad a la insulina, más resistencia y por tanto, efectivamente, las unidades, la necesidad de dosis sería mayor. Gracias, Pedro. Última pregunta para Carmen. ¿Cómo afectaría el coronavirus a un niño asmático? Pues, en primer lugar, decir que por ser asmático no tiene más posibilidades de contraer la enfermedad. Y bueno, sí que es cierto que el tema del coronavirus ha evolucionado muy rápido y se puede decir que no se conoce o no se ha estudiado aún si el coronavirus afectara a una persona asmática, si podría evolucionar peor que el resto. Todavía no se sabe, no tiene por qué, pero no hay estudios a día de hoy que puedan decir que efectivamente podría evolucionar peor en una persona, ya sea adulto o niño, con asma. De acuerdo. Bueno, tengo por aquí una pregunta todavía respecto de nuevo a las dietas que parece que despiertan mucha curiosidad y se trata de las dietas de ayuno intermitente que últimamente se han puesto de moda. Cuando hablamos últimamente, hablo desde 2018 para acá, la mayor parte de los trabajos. Bueno, hay varias formas de dietas de ayuno intermitente. Me viene a la cabeza, sin ir más lejos, que actualmente una población como es la musulmana está en dieta de ayuno intermitente. Como sabéis, eso es parte de lo que significa el Ramadán. Así que ellos tienen bastante experiencia y los musulmanes que tienen diabetes a veces nos plantean problemas sobre cómo pueden manejar su enfermedad en este periodo. Por lo que sé, están dispensados cuando no pueden controlar bien su enfermedad de hacer el ayuno, pero hay algunos que, por sus creencias religiosas muy intensas, desean hacerlo y no ser diferentes de los demás y, bueno, se pueden hacer modificaciones en sus pautas de tratamiento para que puedan seguir este ayuno. Por tanto, varias formas de ayuno, por ejemplo, hay formas de ayuno en días alternos, hay formas de ayuno que llamamos 5-2 o 4-3, que consiste en que hay o 2 o 3 días de ayuno semanal, ayuno casi absoluto, a lo mejor pues, muy pocas calorías, menos de 500 calorías, intercalados con días de dieta normal o incluso supranormal. Otra forma de ayuno es el ayuno, como decimos, como este tipo Ramadán, dieta con restricción diaria, pero que ahora se ha puesto de moda fuera de la población musulmana, porque hay formas de dieta en las que se predica un ayuno de 14 horas, es decir, solo se permitiría comer
durante 10 horas al día. Y en cambio, en el resto habría que mantener ayuno completo. Y esta forma de comer tiene la ventaja de que es relativamente fácil de llevar a la práctica si uno consigue mantener ese horario. En cualquier caso, sea cualquiera la forma de dieta de ayuno escogido, de ayuno intermitente escogido, está claro que se necesita la atención del equipo, de nuevo, de atención diabetológica, porque hay que hacer modificaciones en la pauta de insulina, probablemente haya que hacer ajustes en la pauta nutricional el resto de los días y en esos días de ayuno también. Hay que valorar si hay que plantearse hacer suplementos nutricionales y también, por último, si la persona lo va a hacer y está haciendo ejercicio, pues probablemente también hace falta asesoría sobre la forma de hacer el ejercicio para que no haya lesiones o se produzcan daños. Bueno, pues, queridos colaboradores, esta era la última de las preguntas que nos dirigían, de las que están hechas. Yo estoy seguro de que cuando la gente vea este webcast, probablemente se van a producir todavía más dudas y más preguntas. Bueno, pues desde Sodicar estoy seguro que también cuento con vosotros. Estamos abiertos a que cualquier pregunta que haya en el ámbito de lo que nosotros conocemos las podamos responder. Así que voy a ponerle diapositiva, a ver si la tengo por aquí. La de siempre, ya la gente conoce cómo encontrarnos, bien a través de Facebook, a través de nuestros teléfonos habituales. Pueden contactar con Sodicar para hacernos las preguntas o plantearnos las dudas que tuvieran y, en su caso, también para hacer consulta médica o nutricional, porque ya poco a poco vamos a empezar a ir reabriendo actividades, igual que se están produciendo en el resto de actividades. Muchas gracias, Carmen Aznar, muchas gracias, Pedro Izquierdo, por vuestra colaboración y vuestra participación en este webcast. Y como digo, a todos los visitantes y a los socios de Sodicar, pues nos tienen a su disposición para lo que quieran. Hasta la próxima, Carmen, hasta la próxima, Pedro. Muchas gracias. Gracias. Adiós.